¿Alguna vez has orado y has sentido como si tus palabras simplemente desaparecieran en el vacío? Como si Dios estuviera lejos, como si nadie te escuchara. Tus oraciones están siendo ignoradas. Hay algo que te impide ser escuchado. La verdad es que muchos cristianos cometen errores que destruyen su comunión con Dios y ni siquiera se dan cuenta. Pequeños detalles que parecen inofensivos, pero que silencian tu voz ante el Creador. Quizás estés cometiendo uno de estos errores ahora mismo sin siquiera saberlo. ¿Dios realmente quiere saber de ti? ¿O hay algo que bloquea tu oración? ¿Qué pasaría si te dijera que hay 7 errores fatales que todo cristiano debe evitar al hablar con Dios? Errores que impiden tu conexión, que te alejan de la presencia divina y que hacen que tu fe se enfríe poco a poco. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no son respondidas mis oraciones? ¿Estoy hablando con Dios de la manera incorrecta? ¿Hay algo que estoy haciendo que me está alejando de Él sin darme cuenta? Si alguna de estas preguntas se te ha pasado por la cabeza, entonces necesitas ver este video hasta el final. Porque hoy te voy a mostrar los 7 errores que todo cristiano debe evitar al intentar hablar con Dios. Pero primero necesito preguntarte, ¿realmente quieres cambiar tu vida de oración y conectarte con Dios de una manera poderosa? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Imagínese una conversación entre 2 amigos. Uno de ellos siempre dice las mismas cosas, con las mismas palabras, sin emoción, sin variación. Repite frases ya hechas, sin expresar realmente lo que siente. La otra persona escucha, pero se da cuenta de que falta algo, falta sinceridad. Ahora imagina que esta conversación no es entre 2 amigos, sino entre tú y Dios. La oración a menudo se convierte en una rutina vacía. Palabras memorizadas, frases repetidas sin reflexión, peticiones hechas sin una verdadera implicación del corazón. Pero esto tiene algún valor. Dios conoce cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención, incluso antes de que sean pronunciados. Entonces, ¿por qué insistimos en oraciones mecánicas? Quizás sea la costumbre, quizás sea el miedo a exponer lo que realmente sentimos. Quizás sea un error pensar que existe un modelo fijo de cómo debemos hablar con Dios. La verdad es que la oración no es un ritual, es un diálogo. Y los diálogos son vivos, intensos, sinceros. Cuando hablamos con Dios sin filtros, abrimos espacio para una conexión real, profunda y transformadora. Dios no quiere palabras bonitas, Él quiere la verdad. Él quiere escuchar tus miedos, tus dudas, tus dolores. Él quiere sentir tu gratitud genuina, tus alegrías espontáneas, tus anhelos más profundos. No hay necesidad de florituras, solo autenticidad. Piensa en un momento difícil que hayas experimentado. Ese momento en el que todo parecía pesado, cuando nadie parecía entender lo que pasaba dentro de ti. Ahora, imagina que en ese momento acabas de repetir una oración memorizada, sin poner ninguna emoción en ello. ¿Realmente sentiste alivio? Ahora, piensa en el momento en que abriste tu corazón y le hablaste a Dios como hablarías con un padre, un amigo fiel. ¿Recuerdas la diferencia? El peso que perdiste, el alivio que llegó. El poder de la oración reside en la sinceridad. Cuando hablamos con Dios de manera real, sin máscaras, sin frases prefabricadas, sucede algo extraordinario. Sentimos su presencia de una manera que las palabras formales nunca podrían transmitir. La respuesta no siempre llega de la manera que esperamos, pero el simple acto de orar con sinceridad nos transforma. Nos volvemos más ligeros, más conectados, más llenos de fe. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo oramos correctamente? La respuesta es sencilla: orar con la verdad. No hay reglas fijas, no hay palabras correctas o incorrectas. Lo que importa es la intención del corazón. Si es alegría, exprésala con gratitud.
Si es dolor, confiésalo sinceramente. Si tienes alguna pregunta, no tengas miedo de preguntar. Dios no se ofende por tu honestidad, pero se entristece por tu indiferencia. ¿Quieres evitar errores en tu comunicación con Dios? Mira nuestro video y descubre los 7 errores comunes que debes evitar. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y comentar qué error te pareció más sorprendente. Imaginemos a un padre escuchando a su hijo hablarle todos los días, pero siempre de la misma manera, con las mismas palabras, sin variación, sin emoción. Este padre sabría que su hijo no está realmente presente en ese momento. Oiría, pero no sentiría ninguna conexión. Ahora pensemos en el mismo padre escuchando a su hijo hablar con transparencia, compartiendo alegrías, miedos, dudas. La relación cambia por completo. Así es con Dios. Él quiere una relación, no formalidad. A menudo aprendemos a memorizar oraciones desde una edad temprana. Lo repetimos sin pensar, porque nos dijeron que así se hace. ¿Pero no nos estamos perdiendo algo esencial? ¿Dios solo quiere palabras organizadas o quiere la verdad que llevamos dentro? Un corazón abierto es lo que hace la diferencia. Entrega sincera, verdadero deseo de comunicar. Orar no se trata de número de palabras, ni de discursos bien elaborados. Se trata de abrir tu corazón y permitir que Dios entre en los lugares más ocultos de tu alma. Cuando hay sinceridad, la oración se convierte en una experiencia viva, no en un ritual frío. Y eso lo cambia todo. Muchos se acercan a Dios solo para pedirle. Pedimos salud, empleo, soluciones a los problemas, respuestas rápidas a situaciones difíciles. Por supuesto, Dios se preocupa por nuestras necesidades y quiere que le presentemos nuestras peticiones. Pero cuando nuestra oración se limita a eso, estamos limitando uno de los mayores privilegios que tenemos, el diálogo con el Creador. La oración va mucho más allá de una lista de deseos. Es una conversación, un encuentro, un momento de comunión. Dios no es solo un proveedor, Él es un padre, un amigo, un consejero. Cuando oramos solo para pedir, olvidamos que también podemos dar gracias, alabar, adorar y simplemente disfrutar de su presencia. Pensemos en un niño que siempre le pide regalos a su padre, pero nunca le dice gracias por lo que ya ha recibido. Él nunca dice cuánto ama a su padre, nunca aprecia su cuidado y esfuerzo. Con el tiempo, esta relación se desequilibra. El padre continúa amando, pero el hijo pierde la oportunidad de profundizar la relación. Esto es lo que sucede cuando limitamos nuestra oración solo a peticiones. La gratitud es una de las partes más poderosas de la oración. Cuando nos detenemos a agradecer, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a darnos cuenta de lo que ya tenemos, reconocemos el cuidado de Dios en cada detalle de nuestra vida. La gratitud nos enseña a valorarnos, nos fortalece en los momentos difíciles y nos recuerda que no estamos solos. No importa la situación, siempre hay algo por lo que estar agradecido. El simple hecho de que tengamos un nuevo día, que podamos respirar, que tengamos fuerzas para continuar, ya es motivo para dar gracias. La alabanza es también una dimensión esencial de la oración. La alabanza es reconocer quién es Dios, independientemente de lo que Él haga. Es mirar su grandeza, su amor, su fidelidad. Cuando alabamos, dejamos de centrarnos en nuestros problemas y ponemos nuestra mirada en algo más grande. En lugar de ver solo las dificultades, vemos su poder sobre todas las cosas. La alabanza nos da fuerza, renueva nuestra fe y nos acerca al corazón de Dios. Y luego está la adoración. La adoración es más que cantar, más que palabras bonitas. Es un estilo de vida, una dedicación total. En la oración, la adoración sucede cuando nos colocamos delante de Dios sin prisas, sin exigencias, simplemente disfrutando de su presencia. Es ese momento donde no pedimos nada, solo nos entregamos, reconocemos su santidad, su inmenso amor.
Este tipo de oración transforma porque nos hace darnos cuenta de que Dios no es solo una fuente de bendiciones, sino la razón misma de nuestra existencia. Si nuestra oración se limita a pedir, nos volvemos espiritualmente inmaduros. Así como un niño necesita crecer y aprender que la vida no se trata solo de recibir, también necesitamos madurar en nuestro caminar con Dios. Cuanto más desarrollamos una oración completa, más fortalecemos nuestra fe y más nos acercamos a Él. ¿Alguna vez has intentado orar sin pedir nada? ¿Alguna vez has intentado simplemente dar gracias, alabar o simplemente estar en silencio en la presencia de Dios? Puede que parezca extraño al principio, pero esta experiencia es transformadora. Cuando nos dedicamos a una relación sincera con Dios, comenzamos a ver la oración como un privilegio, no solo una necesidad. La oración es un momento íntimo de conexión con Dios, pero hay algo que muchos terminan dejando de lado, muchas veces sin darse cuenta: la confesión sincera de los pecados. Quizás por vergüenza, por miedo o incluso porque creen que no es tan necesario, muchos evitan abrir completamente su corazón delante de Dios. Pero ignorar este aspecto puede crear una barrera invisible que impida una comunicación más profunda y verdadera. Imagínese una relación humana. Si hay algo que se hizo mal, pero nunca se menciona, se crea un peso, una distancia. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Cuando no confesamos nuestros errores, acumulamos un peso innecesario dentro de nosotros, como si lleváramos un equipaje que nos impide caminar libremente. Dios ya conoce nuestras faltas, pero quiere escuchar de nosotros un reconocimiento sincero, no para condenarnos, sino para liberarnos. ¿Alguna vez has cometido alguno de estos errores al intentar hablar con Dios? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si nuestro video te resultó útil, muestra tu apoyo dándole me gusta y suscribiéndote al canal para ver más contenido como este. A veces la gente ve la confesión como algo doloroso, un momento de exposición dolorosa. Pero lo cierto es que cuando nos abrimos a Dios, experimentamos un alivio incomparable. Es como un peso que se deshace, una cadena que se rompe. El corazón encuentra descanso porque ya no hay nada oculto. Dios no rechaza a quien viene con sinceridad. Al contrario, lo acoge con amor y lo restaura. Otra trampa común es pensar que solo es necesario confesar los pecados grandes. Las pequeñas acciones, los pensamientos equivocados, las palabras irreflexivas, todo esto también merece ser colocado delante de Dios. La confesión no es un acto mecánico, sino un momento de humildad y reconocimiento. Es admitir que somos humanos, imperfectos, y que necesitamos la gracia de Dios todos los días. Y no se trata solo de enumerar los errores y seguir adelante. La verdadera confesión va acompañada de un arrepentimiento genuino. Significa no solo reconocer, sino también querer cambiar, buscar la transformación. Dios no espera perfección, sino un corazón dispuesto a mejorar, a crecer espiritualmente. Lo más increíble es que, cuando confesamos, no encontramos un Dios que nos señala con el dedo para condenarnos, sino un Padre amoroso que perdona y nos da una nueva oportunidad. Es en este intercambio donde experimentamos el verdadero significado de la oración. No solo hablar, sino sentir, escuchar y vivir una renovación interior. No dejes que el miedo o la vergüenza te impidan experimentar esta libertad. Cuando la confesión se convierte en una parte natural de la oración, tu relación con Dios se fortalece y un corazón limpio es un corazón más ligero, más cercano, más conectado con el Creador. La oración no es solo un monólogo arrojado al viento, es un diálogo con Dios. Y como en cualquier conversación significativa, la preparación hace toda la diferencia. Cuando entramos en la oración sin un tiempo previo de reflexión, sin meditar las Escrituras o sin alinear nuestro corazón, corremos el riesgo de hacerla superficial, mecánica y carente de verdadera conexión espiritual.
Imagínese un suelo seco endurecido por el sol. Si se siembra una semilla sin preparar antes el suelo, difícilmente germinará. La preparación espiritual funciona como el arado que hace fértil el corazón para recibir la presencia divina. Y uno de los instrumentos más poderosos para esto es la palabra de Dios. Leer la Biblia antes de orar no solo dirige la mente, sino que también pone el alma en sintonía con la voluntad del Señor. Sin esta preparación, la mente tiende a divagar fácilmente. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado para orar y, pocos minutos después, nos hemos encontrado pensando en las tareas del día, en las preocupaciones o incluso en cosas triviales? Esto sucede porque el corazón aún no se ha calmado. Es como intentar escuchar una voz suave en un entorno ruidoso. Si no hay esfuerzo por silenciar las distracciones, la oración puede convertirse simplemente en una serie de palabras sin profundidad real. Además de leer la Biblia, meditar en pasajes específicos antes de orar fortalece tu conexión con Dios. Mientras reflexionamos sobre un versículo o una enseñanza, nuestra mente se llena de verdades espirituales que guían nuestra conversación con el Señor. Por ejemplo, al leer el Salmo 23, la oración puede convertirse en un momento de reconocimiento de la fidelidad de Dios como nuestro pastor. Al meditar en Filipenses 4:6, uno puede encontrar seguridad al echar nuestras ansiedades y preocupaciones sobre el Padre. La falta de esta preparación hace que muchas veces las oraciones sean repetitivas y vacías. Sin dirección, la tendencia es caer en patrones automáticos, donde las palabras se dicen por hábito, pero no por convicción. Jesús advirtió acerca de esto en Mateo 6:7, diciendo: «Y cuando oréis, no uséis muchas palabras, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados». Cuando hay un tiempo de preparación espiritual, la oración se vuelve más espontánea y profunda, ya que está impulsada por la verdad de la palabra y el movimiento del Espíritu Santo. Otro efecto de la falta de preparación espiritual es la dificultad de permanecer en oración durante un tiempo significativo. Sin un corazón cálido y una mente concentrada, el tiempo de oración puede volverse breve y apresurado. Es como alguien que intenta encender un fuego, pero no ha preparado suficiente leña. Pronto, el fuego se apaga. Leer la Biblia y meditar antes de la oración son como combustible para mantener viva la llama de la comunión con Dios. No caigas en estas trampas en tu oración. Mira nuestro video y conoce los 7 errores que todo cristiano debe evitar. ¿Te gustaron los consejos? Suscríbete para más, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. La preparación también te ayuda a discernir la voz de Dios. Muchas personas oran por respuestas, pero no pueden percibirlas porque su corazón no está en sintonía con la voluntad divina. La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas maneras, pero si no estamos espiritualmente alertas, podemos ignorar sus instrucciones. Samuel, siendo joven, oyó la voz del Señor que lo llamaba por su nombre, pero al principio no lo reconoció. 1 Samuel 3:1-10. Solo cuando recibió guía fue capaz de discernir la voz de Dios. Lo mismo nos sucede cuando nos preparamos espiritualmente para la oración. Nuestra sensibilidad a lo que Dios dice aumenta. La falta de preparación también puede llevarnos a orar basados únicamente en nuestras emociones del momento. Si estamos angustiados, la oración puede ser simplemente una forma de desahogarnos. Si estamos desanimados, es posible que ni siquiera seamos capaces de hablar con Dios. Pero cuando hay preparación, independientemente de la condición emocional, encontramos la fuerza para acercarnos al Señor con fe y confianza. La palabra de Dios renueva nuestra mente y nos recuerda las promesas de Dios, ayudándonos a orar con esperanza. Muchas veces esperamos que Dios hable de forma audible o que envíe una respuesta directa e inequívoca. Queremos algo que elimine todas las dudas, algo que confirme con absoluta certeza lo que debemos hacer.
Pero Dios tiene diferentes maneras de responder. A veces Él usa a personas que nos rodean, circunstancias inesperadas o incluso la palabra misma para traer la respuesta que buscamos. Imaginemos a alguien que ora para tener paciencia, pero en lugar de recibir una repentina sensación de calma, se encuentra ante situaciones que ponen a prueba su paciencia. O alguien que pide más fe, pero se encuentra enfrentando desafíos que requieren confiar en Dios como nunca antes. La respuesta llegó, pero no de la forma esperada. Y al no reconocer este proceso, se corre el riesgo de pensar que Dios no respondió. Otro factor que lleva a muchas personas a ignorar las respuestas divinas es la expectativa rígida de que todo sucederá según su propio plan. Oramos por una solución financiera y esperamos un aumento de sueldo inmediato. Pero Dios puede estar abriendo oportunidades para aprender sobre una mejor gestión financiera. Buscamos una cura instantánea, pero la respuesta puede venir a través de médicos, tratamientos y un proceso de restauración gradual. Cuando nos obsesionamos con un tipo de respuesta, cerramos los ojos a otras formas en las que Dios puede estar trabajando. También hay casos donde la respuesta de Dios no es la que nos gustaría oír. Lo que pedimos no siempre está en línea con lo mejor que Él tiene para nosotros. Y en lugar de reconocer esto, muchos se frustran y se alejan. Es como un niño que pide dulces antes de cenar y se pone triste cuando escucha un no de sus padres, sin entender que ese no es en realidad una forma de protección. Dios ve más allá de lo que podemos ver. Él sabe cuándo nuestra petición podría tener consecuencias que no podemos prever, pero aceptar esa respuesta no siempre es fácil. A veces la respuesta llega con la espera. Queremos algo ahora, pero Dios nos enseña paciencia. Esto puede causar preocupación porque en nuestra lógica humana pensamos que todo tiene que suceder en nuestro tiempo. Sin embargo, al ignorar esta respuesta de espera, podemos terminar tomando decisiones apresuradas, tratando de forzar algo cuando aún no es el momento adecuado. Abraham y Sara vivieron esto cuando Dios les prometió un hijo, pero impacientes por la demora, trataron de resolver la situación por sí solos, lo que generó conflictos y dificultades. Además, la falta de sensibilidad espiritual puede impedirnos percibir la respuesta de Dios. Si nuestros corazones están distraídos, llenos de preocupaciones o lejos de la comunión con Él, es posible que no escuchemos su voz. Elías, después de un gran momento de victoria, se escondió en una cueva, esperando que Dios le hablara de manera grandiosa. Pero Dios eligió hablar en un suave susurro. Si Elías hubiera estado esperando solo una señal espectacular, podría haber perdido ese momento divino. Otro error común es esperar solo respuestas que traigan consuelo y bendiciones, ignorando aquellas que nos llaman a la transformación. Oramos por dirección, pero cuando Dios nos lleva a abandonar viejos hábitos, nos resistimos. Buscamos el crecimiento espiritual, pero ignoramos cuando Dios nos confronta con nuestras debilidades para que podamos cambiar. No toda respuesta de Dios viene como un regalo envuelto con un bonito lazo. Algunos vienen como desafíos que nos moldean y nos preparan para algo más grande. Muchos también ignoran las respuestas divinas porque simplemente no se detienen a reflexionar y observar. En el ritmo acelerado de la vida, la oración se convierte en un monólogo apresurado, donde pedimos pero no prestamos atención a las respuestas. Dios habla, pero ¿quién está dispuesto a escuchar? A veces la respuesta está en algo que leemos, en un consejo que recibimos o en una sensación de paz que invade nuestro corazón. Pero si no tenemos cuidado, lo dejaremos pasar desapercibido. Imaginemos a un niño que cuando habla con sus padres solo habla de sí mismo. Ella habla de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que siente, pero nunca pregunta cómo están sus padres, ni se preocupa por sus hermanos. Poco a poco, esta relación puede volverse unilateral y limitada.
Lo mismo sucede cuando nuestra vida de oración se limita a nuestras propias preocupaciones. Dios nos invita a una comunión más profunda, donde la intercesión por los demás juega un papel esencial. La Biblia nos da innumerables ejemplos de oración intercesora. Jesús, antes de su crucifixión, oró por los discípulos y por todos aquellos que llegarían a creer en Él en el futuro. No solo pidió fuerzas para sí en aquel momento difícil, sino que intercedió por aquellos que necesitarían la gracia de Dios para continuar su camino. Pablo, en sus cartas, menciona a menudo cómo oraba incesantemente por las iglesias, intercediendo para que crecieran en la fe y en el entendimiento espiritual. Ayúdanos a difundir cómo mejorar nuestra comunicación con Dios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y comenta a continuación cuál de los 7 errores comenzarás a evitar hoy. Cuando miramos el mundo, vemos tantas situaciones que claman por oración. Las familias están pasando apuros, los amigos se enfrentan a enfermedades, las naciones experimentan conflictos y las injusticias sociales se están extendiendo. Si nuestra oración se limita solo a lo que queremos para nosotros mismos, terminamos encerrándonos en un pequeño universo, ignorando que Dios quiere usarnos como canales de bendición para otras personas. Orar por los demás no solo fortalece a aquellos por quienes intercedemos, sino que también transforma nuestros propios corazones, haciéndonos más sensibles y compasivos. El enfoque excesivo en uno mismo durante la oración puede llevarnos a tener una visión distorsionada de la fe. Algunas personas pueden comenzar a ver a Dios solo como un medio para conseguir lo que quieren, en lugar de verlo como el Padre amoroso que guía y sostiene a todos sus hijos. Cuando la oración se convierte en una mera lista de peticiones personales, corremos el riesgo de perder la dimensión relacional de ese momento, convirtiéndola simplemente en una herramienta para satisfacer nuestros deseos. El peligro radica en reducir la espiritualidad a una búsqueda egoísta en lugar de un camino de crecimiento y servicio. Otro punto a considerar es que la intercesión nos enseña a confiar más en Dios. Cuando oramos por alguien que enfrenta dificultades, ponemos ante el Señor una necesidad que muchas veces no podemos resolver por nosotros mismos. Esto nos ayuda a comprender que nuestra dependencia de Dios va más allá de nuestras propias vidas y se extiende a quienes nos rodean. Interceder es un acto de amor, ya que demuestra que nos preocupamos por el bienestar de los demás y confiamos en que Dios puede actuar en su nombre. Además, al incluir a otros en nuestras oraciones, recordamos que no estamos solos. Todos enfrentamos desafíos y orar por los demás crea una red invisible de apoyo espiritual. Cuando oras por alguien y descubres que esa persona ha experimentado un cambio positivo, sientes la alegría de ver cómo obra Dios. De la misma manera, cuando otros oran por ti, te reconforta saber que no estás luchando solo. El hábito de interceder también nos enseña a desarrollar la empatía. Es fácil quedar atrapado en nuestras propias luchas y olvidar que hay muchas personas a nuestro alrededor que enfrentan batallas igualmente difíciles o incluso más complejas. Cuando comenzamos a orar por los demás, nuestros ojos se abren al dolor y a los desafíos de los demás, y esto puede movernos a tomar acciones concretas. A veces, Dios puede llamarnos a ser la respuesta a la oración de alguien, extendiendo ayuda, ofreciendo palabras de aliento o incluso contribuyendo de manera práctica para aliviar el sufrimiento de otra persona. La oración es ante todo un acto de adoración. Cuando oramos, nos comunicamos directamente con el Creador del universo. No es solo una petición de ayuda, sino una oportunidad para reconocer la grandeza de Dios, exaltar su nombre y demostrar nuestra gratitud. Jesús mismo nos dejó un modelo de oración que comienza con la alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de cualquier súplica,
Jesús enseña que debemos reconocer la santidad y majestad de Dios. Muchos creen que la adoración a Dios solo ocurre a través de la música, los himnos o el tiempo de alabanza en la iglesia. Sin embargo, la oración también es una forma poderosa de adoración. Cuando nos arrodillamos no solo para pedir, sino para dar gracias, para reconocer quién es Dios y para magnificar su nombre, estamos ejerciendo un profundo acto de adoración. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones que exaltan a Dios. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, compuso innumerables salmos que no son más que oraciones llenas de alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Observe que David no está pidiendo nada, sino simplemente exaltando a Dios. Comprendió que la oración no era solo un medio para pedir ayuda, sino un puente para conectarse con el corazón del Padre. Cuando la oración se convierte en un acto de adoración, la experiencia espiritual se transforma. El corazón encuentra descanso, porque en lugar de simplemente pedir soluciones, comenzamos a confiar en la soberanía de Dios. El foco pasa del problema a la grandeza de aquellos que tienen el poder de resolverlo. Y esto tiene un impacto profundo en la forma en que afrontamos la vida. Además, cuando la oración está llena de alabanza, nos acerca aún más a Dios. La gratitud y el reconocimiento de su grandeza crean un ambiente propicio para la manifestación de su presencia. Pablo y Silas, cuando estaban injustamente encarcelados, podrían simplemente haber pedido su liberación. Pero en lugar de eso, decidieron orar y cantar alabanzas a Dios. Hechos 16:25. El resultado, un terremoto abrió las puertas de la prisión. La adoración transformó el medio ambiente. Si la oración se limita a las peticiones, corremos el riesgo de alimentar una fe frágil, basada solo en recibir y no en relacionar. Pero cuando integramos alabanza y adoración, nuestra conexión con Dios se fortalece. La oración deja de ser un monólogo de peticiones y se convierte en un diálogo de amor, reverencia y entrega. ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de simplemente pedir, decidieras dedicar un tiempo en oración simplemente para magnificar a Dios? Estar agradecido por la vida, por las bendiciones, por su amor incondicional. La diferencia sería palpable. El corazón se llena de paz, el alma se fortalece y el espíritu se alinea con la voluntad divina. La oración adquiere un nuevo significado, un nuevo sabor, una nueva profundidad. La gratitud es una de las expresiones más puras de la fe, pero en el ajetreo de la vida a menudo se olvida. Preguntar es fácil. Cuando estamos en problemas, recurrimos rápidamente a Dios, clamamos por ayuda, rogamos respuestas. Pero ¿qué pasa cuando Él responde? Nos acordamos de volver y decir gracias. Imagina a alguien que solo te busca cuando necesita algo. Nunca aparece para compartir momentos felices, nunca reconoce lo que has hecho, solo aparece cuando necesitas ayuda. ¿Cómo te haría sentir eso? Ahora, piensa en cómo Dios observa a aquellos que se acercan a Él solo para pedir, sin tomarse nunca el tiempo para expresar gratitud. La Biblia nos presenta un ejemplo poderoso sobre este tema. Jesús curó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. No fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Esta pregunta de Jesús resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué tantos reciben bendiciones y siguen adelante como si nada hubiera pasado? La gratitud no es solo una demostración de educación espiritual. Tiene el poder de transformar nuestra visión del mundo. Aquellos que cultivan un corazón agradecido viven más livianamente. Empiezas a notar las pequeñas bendiciones diarias, a apreciar lo que tienes y a experimentar una satisfacción genuina. En lugar de centrarte en lo que te falta, aprende a ver lo que ya has recibido. Cuando nos olvidamos de dar gracias, corremos el riesgo de alimentar un corazón insatisfecho.
aquel que nunca está satisfecho, que siempre quiere más, pero que no reconoce los dones ya recibidos. Y esto nos aleja de una verdadera relación con Dios, porque lo coloca en la posición de un mero proveedor de bendiciones, en lugar de un Padre amoroso con quien debemos relacionarnos. Es común que asociemos la gratitud solo con grandes milagros, pero deberíamos estar agradecidos solo cuando suceden cosas extraordinarias. La vida está llena de regalos diarios, el aliento de vida, comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, la compañía de quienes amamos. Muchas veces estamos tan centrados en lo que todavía queremos que nos olvidamos de reconocer lo que ya tenemos. La gratitud no tiene por qué ser complicada. Un simple "gracias, Señor, por la mañana" cambia nuestra perspectiva. Reconocer las bendiciones a lo largo del día fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios. Cuando desarrollamos este hábito, la oración se convierte en algo más que una petición. Se convierte en un diálogo sincero de reconocimiento y amor. Expresar gratitud también nos hace más generosos. Cuando reconocemos lo que tenemos, sentimos el deseo de compartirlo. Nos alejamos de la mentalidad de escasez y comenzamos a vivir en la abundancia de la gracia. La gratitud da frutos, impacta nuestra forma de vida e incluso influye en quienes nos rodean. Si miramos a nuestro alrededor, siempre encontraremos motivos para estar agradecidos. Un día difícil aún trae aprendizaje. Una dificultad enfrentada nos hace crecer. Un sueño hecho realidad es una prueba de que Dios está cuidando de nosotros. Pero para ver todo esto, es necesario cultivar un corazón agradecido. La oración es la esencia de una relación profunda con Dios, pero la inconsistencia en la práctica de este hábito puede debilitar esa conexión. Al principio muchos comienzan con fervor, llenos de buenas intenciones, pero con el tiempo, las distracciones de la vida cotidiana toman el control y la oración queda de lado. ¿Te ha pasado alguna vez ese deseo de acercarte a Dios, pero de repente pasa el tiempo y te das cuenta que no oraste como querías? La falta de regularidad en la oración nos hace espiritualmente vulnerables. Cuando no nos comunicamos con Dios de manera constante, nuestra fe puede debilitarse. Nuestras decisiones pueden basarse más en las emociones que en la voluntad de Dios, y nuestros corazones pueden alejarse sin que nos demos cuenta. La oración no es solo un acto religioso, es un diálogo con el Creador, una oportunidad para abrir nuestro corazón y alinear nuestros deseos con los suyos. Muchos creen que orar solo cuando sienten la necesidad es suficiente, pero imagina un amigo que solo te busca cuando necesita algo. ¿Cómo te sentirías? Dios quiere una relación con nosotros, no solo una lista de peticiones cuando estamos en problemas. Él quiere escuchar nuestras alegrías, nuestros desafíos, nuestros sueños y, lo más importante, nuestros elogios y nuestra gratitud. Crear una disciplina en la oración puede parecer difícil al principio, pero los pequeños hábitos hacen toda la diferencia. Establecer una hora fija para orar, ya sea por la mañana, antes de acostarse o durante un descanso durante el día, ayuda a que esta práctica se convierta en una parte natural de su rutina. Así como encontramos tiempo para otras actividades diarias, necesitamos reservar un tiempo especial para hablar con Dios. El entorno también influye. Tener un lugar específico para la oración puede ayudar a crear un compromiso con ese momento. Ya sea un rincón de tu dormitorio, un espacio de tu sala de estar o incluso un lugar al aire libre, elegir un lugar donde puedas concentrarte sin distracciones hace toda la diferencia. Cuando tienes un espacio dedicado a la oración, tu mente se prepara para este encuentro con Dios. Otro punto esencial a recordar es que la oración no necesita seguir un formato rígido. Algunas personas sienten que necesitan orar de una manera específica, usando palabras difíciles o frases establecidas. Pero la verdad es que Dios quiere un corazón sincero. La oración puede ser espontánea, sencilla y verdadera.
Puede ser un momento breve o prolongado, un tiempo de conversación franca o incluso de silencio ante Él. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que tuvieron una vida de oración consistente. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando sabía que eso podía costarle la vida. Daniel 6:10. Jesús a menudo se retiraba a orar, buscando fuerza y dirección del Padre. Lucas 5:16. Estos ejemplos muestran que la constancia en la oración trae fuerza, dirección e intimidad con Dios. La Biblia nos da un claro ejemplo de este contraste. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:9-14. El fariseo hizo una oración pomposa, llena de exaltación propia, mientras que el publicano, con palabras sencillas y sinceras, dijo simplemente: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». ¿Y quién fue justificado ante Dios? El que habló con humildad y verdad. La oración no es una prueba de vocabulario ni un concurso de elocuencia. Cuando nos preocupamos más por la forma que por el contenido, terminamos perdiendo la esencia de lo que realmente importa. Una conversación auténtica con nuestro Creador. Tratar de impresionar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, puede alejarnos de esta intimidad genuina. Muchas personas evitan orar en público precisamente porque creen que no saben hablar bellamente. Se sienten inseguros, como si Dios estuviera evaluando la estructura de sus oraciones. Pero la oración no es un juego. Dios valora las palabras sencillas y espontáneas, las que salen de lo más profundo del alma, y no los discursos artificiales. ¿Alguna vez has notado con qué naturalidad hablan los niños? A ellos no les importa parecer sofisticados. Dicen lo que sienten, directa y honestamente, y eso es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Jesús incluso nos anima a tener un corazón como el de ellos. Mateo 18:3. La oración no necesita adornos, sino verdad. Por supuesto, para algunas personas puede resultar natural utilizar un lenguaje más formal. Pero cuando este tono se adopta solo para parecer más espiritual, se convierte en una barrera. Dios desea cercanía, no distancia. Él quiere escuchar nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestras dudas e incluso nuestros silencios. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió: «Y cuando oréis, no uséis muchas palabras como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados». Mateo 6:7. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración no sea una repetición mecánica de palabras difíciles, sino un diálogo sincero. Lo que importa no es la longitud de la oración, ni lo elaborada que sea, sino la disposición del corazón. Si en algún momento te has sentido presionado a orar de una manera que no refleja quién eres realmente, debes saber que Dios no espera un discurso perfecto. Él quiere escuchar tu voz tal como es. Hablar con Dios debería ser tan natural como hablar con un querido amigo. Después de todo, Él nos conoce mejor que nadie. La mejor oración no es aquella llena de palabras complicadas, sino aquella que refleja un corazón abierto. Es en la sencillez donde encontramos la verdadera profundidad de la fe. A Dios no le impresionan las frases bien construidas, sino que se alegra con la sinceridad de un hijo que le busca con la verdad. Y así llegamos al final de nuestro video de hoy, pero antes de despedirnos, quiero que hagan una pausa y reflexionen profundamente sobre lo que discutimos. Imagínese cuánto más poderosa y significativa podría ser su conexión con Dios si evitara estos errores comunes de oración. ¿Cuánto más profunda sería tu paz interior, sabiendo que te estás comunicando con el Creador de manera más auténtica y efectiva? Ahora, piensa en todas las veces que te has sentido distante, confundido o desorientado en tu fe. Podría ser que en cualquiera de estos momentos, alguno de estos errores que mencionamos hoy pudiera estar en el camino. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer ahora para transformar tu próxima oración en un momento verdaderamente divino? Te reto hoy a llevar estas preguntas a tu próxima oración. Examina tu corazón, tus hábitos,
tus palabras. Esto no es solo un ejercicio de pensamiento, es un paso hacia una vida espiritual más rica y plena. Y cuando lo hagas, comparte tu viaje con nosotros. Entra en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. ¿Qué cambios decidiste implementar? ¿Hubo algún error que te sorprendió cuando te diste cuenta que lo habías cometido? Y si este vídeo te ha resultado útil, si te has sentido conmovido o inspirado por él, te pido, no te quedes con este tesoro para ti. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o cualquier persona que conozcas que también pueda beneficiarse de este mensaje. Creemos juntos una ola de transformación espiritual, ayudándonos unos a otros a acercarnos al corazón de Dios sin barreras. No olvides dejar tu me gusta, realmente nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte los próximos videos que profundizarán aún más en temas que pueden transformar tu vida espiritual. Gracias por ver, gracias por abrirte para crecer y aprender. Permaneced con nosotros, seguid buscando y sobre todo, seguid orando con corazón abierto y libre de errores. Que Dios bendiga tu camino de fe. Nos vemos en el próximo video.